Hola, hoy día estoy aquí para partir con un video acerca de una pregunta que me hago siempre, o casi siempre, digamos. Em, Existe esta idea de aquellos oficios que son útiles para la sociedad y aquellos oficios que son inútiles porque no producen algo que sirva al resto. Obviamente, entre lo que encontramos útil e inútil, influyen todo el constructo que tengamos cada una de las personas de lo que es útil para ti y lo que es útil para mí. Para algunos, aquellos oficios útiles serán todos los que producen, no sé, trabajo o producen productos tangibles, ¿cierto? Y que aporten como a bienes consumibles, ¿verdad? O bienes tangibles. Y para otras personas como yo, lo útil tendrá que ver con todo aquello que nos aporta como seres humanos. Y es ahí donde yo siento que se sitúa la poesía. Y entonces es ahí que encuentro la respuesta a esta pregunta que la voy a plantear ahora, que es ¿por qué escribir poesía? Obviamente yo les voy a hablar de mi experiencia, porque escribo yo poesía. Y para eso tengo que viajar en el tiempo a cuando era una niña. Y entonces ahí mi respuesta sería súper sencilla y sería decirles que escribo poesía porque es la manera en que surgieron las palabras de mí cuando quise expresarme en una hoja de papel, en la máquina de escribir de mi abuelo. Salieron así las palabras, salieron esquematizadas en formato de verso y así salieron. Después de eso, esa es como mi respuesta siendo una niña, que fue cuando empecé a escribir lo que yo no sabía en esa época que era y que ahora de adulta me doy cuenta que era poesía. Y ahí también tendríamos que hacer la diferencia entre poesía, poema y poética, pero eso creo que da para otro video, porque hacer esa diferencia es como un gran tema en sí mismo. Pero entonces partamos de la pregunta, ¿por qué escribo poesía? En la actualidad, la respuesta fácil sería decirles que, no sé, es lo que me acomoda, es la manera que tengo de expresarme y que quizás es una decisión no tan pensada, quizás, sino que es más bien una decisión que vino a mí, una decisión que tomó mi ser de una manera poco reflexionada, sino que es una decisión más bien intuitiva. Esa podría ser una respuesta que es la respuesta que a mí me sale más fácil. Ahora, algo que yo siempre les digo a los integrantes de mis talleres de escritura es que huyan de las respuestas fáciles, que hay que, cuando las preguntas requieren ir a la profundidad, entonces tenemos que tomarlas en serio e ir a la profundidad. Y para mí la poesía es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria en el sentido de que tiene mucha importancia en mi vida. Por lo tanto, voy a tratar de responder de la manera más seria y profunda que pueda en algunos minutos. Primero, la poesía es un lenguaje diferente al lenguaje al que estamos habituados, ¿ya? Es un lenguaje que tiene pausas, es un lenguaje que permite experimentar con las palabras, que permite que vayamos a las palabras precisas y por lo tanto nos ayuda a ser conscientes
del universo que compone, del vocabulario que compone nuestro universo. Y además permite ampliar ese universo, porque tal como el universo mismo que está en expansión, la poesía, mientras uno más la practica, más se expande. Quizá esto pasará también con la narrativa, no, pero creo que no tanto. Alguna vez escuché a una autora, que no, creo que fue Rosa Montero, quien dijo que todos deberíamos leer poesía, que todas las personas que escribimos debemos leer, pero además a eso ella le sumaría que debemos leer poesía, aunque no escribas poesía, porque la poesía tiene mucho para mostrarte de este lenguaje diferente del que yo les hablo. Entonces, punto 1, es un lenguaje diferente, es un lenguaje que permite una libertad que siento que no sucede en otro tipo de escritura. Y por lo tanto siento que para las personas que tenemos como una sed de exploración en lo creativo, que tenemos una sed más allá solo de comunicar algo, de expresar algo con la palabra escrita, sino que tenemos la pretensión como de ir más al fondo, pero no solo de lo que estamos expresando, sino también de cómo lo estamos expresando. Siento que la poesía queda perfecto para eso. Y me encantan los silencios, La poesía se escribe en verso. Bueno, cuando les cuente en otro video acerca de la diferencia entre la poesía, lo poético y el poema, en realidad esto que les estoy diciendo va a dejar de tener sentido, porque la poesía no siempre se escribe en versos. Pero atengámonos como al concepto quizás más comprendido como en el general, que la poesía se escribe en versos, ¿ok? Partamos como de esa base, la poesía que se escribe en versos. La poesía, al escribirse en versos, lo que hace es que la hoja en blanco con la que partimos antes de escribir siga teniendo espacios en blanco. Y esos espacios en blanco son pausas, son silencios, son espacios para la reflexión, son espacios que abren preguntas que no necesariamente siempre van a tener respuesta. Pero a mí me parece que ese espacio libre que queda en la hoja cuando uno lee un poema, me parece que también te permite cierta libertad creativa que me gusta mucho, porque tú puedes hacer lo que quieras con el lenguaje, con las palabras. A propósito, acá atrás tengo este libro de Cecilia Vicuña, Palabrar Más, que retrata perfecto lo que les estoy diciendo. En este libro de Cecilia Vicuña, que no solamente es escritora, sino que es una artista visual, textil, preciosa, chilena, contemporánea, nos retrata perfectamente lo que les estoy diciendo. La manera en que uno puede expresar y puede explorar el lenguaje a través de la escritura poética es simplemente maravillosa. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si les puedo leer algo que ella, al inicio del libro, ella explica más o menos su proceso creativo. ¿Ya? Tiene que ver con cómo ella llega a crear este libro y cómo ella comienza a jugar con las palabras, a atreverse a jugar con las palabras. Entonces, aquí hay algo. Dice: primero vi una palabra en el aire, sólida y suspendida, mostrándome su cuerpo de semilla. Se abría y deshacía, y de sus partes brotaban asociaciones dormidas. Enamorados, en amor, morado, enajenados. Encantándome se sucedían domos y cúpulas de encanto, cantaban en mí, ascendían el vértigo, desbarrancándome.
en el quiebre entre canto y dome, canto y en. Entraba y salía por palacios desiertos, viendo la imagen del canto y el entrar, el principio y el final. La imagen tiene muslos en su fractal, caderas y llagas por donde entrar. Es madre y ventolera, su cuerpo fino acomete y espera. Bueno, les recomiendo que lean este libro, que se lo regalen. Yo siempre me hago dedicatorias en los libros que me regalo. Este libro me lo compré el 28 de marzo de este año y lo encontré en la librería Antártica y estaba a un muy buen precio. Creo que me costó 10.000 pesos. Y la dedicatoria que le puse a este libro dice: para mí, para no dejar nunca de jugar con las palabras y el lenguaje. 28 de marzo del 2025. Palabrar más de Cecilia Vicuña, se los mega recomiendo si se interesan en las distintas formas que tenemos de relacionarnos con la palabra escrita. Entonces, número 1, eso, la libertad que me da el poder expresarme. Motivo número 2 por el que escribo poesía. La poesía lo que hace, siento que es un lenguaje, una forma de escribir que es tan íntima, que está tan relacionada con esta capa súper profunda que tenemos cada uno de nosotros, pero que con la que generalmente no nos relacionamos tanto. Generalmente yo siento, esta es mi percepción, obviamente, todo lo que les digo es mi percepción, puedo estar súper equivocada para algunos, pero esta es mi percepción. Siento que las personas generalmente nos movemos en unas capas que son mucho más superficiales de nosotros mismos y que son las capas obviamente que nos ayudan también a protegernos emocionalmente, a estar atentos a nuestro exterior, que nos ayudan a ser adultos funcionales, ¿cierto? Pero siento que es muy necesario que todas las personas, independientes de nuestro oficio, de nuestro trabajo, por ejemplo, del rol que cumplamos dentro de la sociedad, debemos conectarnos con estas capas más profundas. Hay distintas maneras de conectarse con esas capas más profundas, obviamente. Una de ellas, por ejemplo, es ir a terapia. Otra de ellas será estar a solas, por ejemplo, en silencio. Otra será dedicarnos a alguna actividad manual, alguna actividad artística, qué sé yo, pintura, bordado, como hago yo. Y obviamente creo que dentro de eso también está la escritura poética. Ahora, la diferencia de la escritura poética con todas esas otras cosas que yo les mencioné es que está literal ahí el lenguaje puesto. El lenguaje de la profundidad está literalmente expresado. Porque, por ejemplo, yo en un bordado puedo expresar muchas cosas, pero esas muchas cosas están más implícitas, ¿cierto? Tienen que ver con los colores que elijo, con las texturas a las que les doy forma, con los símbolos que allí aparecen. Es diferente. En cambio, en la escritura poética está explícito lo que yo quiero decir, y muchas veces, y lo que más me gusta, es que a veces aparecen cosas que yo no necesariamente cuando me puse a escribir las quería decir, sino que fueron apareciendo en el camino, y eso lo encuentro maravilloso. Este poemario, que es Luna Nueva, que es mi primer poemario, un poemario al que le tengo mucho cariño y admiración también. Es un poemario que, fíjense, es súper largo, tiene como 90 poemas y es un poemario que yo escribí conectándome con esta capa más profunda. Muchos de los poemas que aquí están escritos los escribí en momentos de mucha angustia, de mucho dolor, lo escribí en muchas crisis angustiosas también, en el momento. Lo escribí pensando en la idea de aliviarme el peso que tenía en cada uno de esos momentos.
Y miren, lo abrí justo en una página, seguramente lo tenía marcado por algo. En la página 67 tenía marcado este poema, seguramente porque en el podcast de poesía que tengo hemos hablado varias veces de la muerte y seguramente por eso lo tengo marcado, porque lo debo haber compartido en ese podcast en algún capítulo. Y es un poema que escribí cuando murió mi papá, con el que yo tuve relación mis primeros 3 años. Después él se fue, nunca más lo volví a ver, hasta el último año de su vida. Él murió de cáncer a los huesos. Ya no lo recuerdo, pero tenía cáncer y tenía metástasis a todo su cuerpo al final. Creo que era cáncer a los huesos, sí. Bueno, este poema lo escribí el día en que él murió. Dice: 2020, 17 de enero, 12:21 horas. Cargo la muerte en un bolsillo, envuelta entre versos escritos en hojas cuadriculadas, cuidadas por cubiertas rígidas y acolchadas, pintadas de negro y luciérnagas doradas. Paseo a diario con la muerte. A veces lo olvido, otras veces me aferro a ella y, muy frecuentemente, le doy una palmadita marcando presencia. Estoy aquí, sé que tú también. No importa cuándo, no importa cómo, eres inminente. ¿Sabes que hay cariño ya? Siendo niña besaste mi frente mientras me arrancaste la mitad del corazón. No soy mujer de amores permanentes, todo muere en mí. Mis células están cubiertas de oscuridad, mis ojos no tienen profundidad sino vacío. Hoy toca aferrarme, abrí mi bolsillo y ahí estabas. Con fecha 17 de enero, pasado el mediodía, me acomodé en el sillón, dejé colgar mi cabeza, me quedé mirando el techo, respiré hondo y empezó un nuevo ciclo. Como la luna, eternos ciclos, hasta que te saque de mi bolsillo o decidas salir, lo que pase primero. Entonces siento que en lo poético podemos expresar lo profundo. Ese para mí es el motivo número 2 por el que escribo poesía. Motivo número 3 por el que escribo poesía, y que tiene mucho que ver con el anterior. Siento que escribir poesía es una instancia para comenzar o desarrollar procesos de profundo autoconocimiento. Lo que yo les decía, a veces parto en una hoja en blanco escribiendo algo, a veces con una idea preconcebida, otras veces simplemente quiero dejarme llevar por lo que va apareciendo, pero en ambos casos lo que queda después en esa hoja, que ya deja de estar en blanco, soy yo en una capa que muchas veces no conocía. Entonces siento que la poesía te permite eso, como autoconocerte, y ese autoconocimiento obviamente está súper ligado a tu autovalía, porque generalmente cuando estamos más en esta capa superficial podemos quedarnos con una imagen de nosotros mismos que está muy sesgada, porque está muy influenciada por lo que dicen los demás. Entonces nuestra autoconcepción tiene más que ver con lo que nos dice el resto que con lo que nosotros realmente sentimos o pensamos que somos. Entonces, en procesos profundos de desarrollo que nos permite la escritura poética, hay una oportunidad de autoconocimiento que pocas ocasiones en la vida podemos vivir. Quizás las experiencias más traumáticas nos hacen también conocernos un poco más, pero siento que la poesía es una forma súper amable de llegar a ese autoconocimiento, incluso cuando lo que está ahí escrito
puede ser súper poco amable. Puede ser súper poco amable, porque lo que tiene la poesía es eso, y quizás ahí, bueno, voy al punto 4, pero para cerrar el punto 3, entonces el autoconocimiento que me entrega la escritura poética, que más que con la imaginación tiene que ver con la explicación o con el retrato desde la percepción y desde los sentidos que hacemos de la realidad, de nuestra realidad, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que piensan, siente el resto, de las cosas que vamos mirando, etcétera, de la naturaleza y de todo en realidad, porque podemos escribir de todo, de verdad cualquier cosa puede ser un objeto de inspiración. Siento que esa profundidad es una manera de autoconocernos como ninguna otra. Ya, ahí estoy siendo muy exagerada porque obviamente hay otras formas de autoconocerse en profundidad, pero siento que la poesía es una oportunidad muy importante. Bueno, punto número 4 por el que escribo poesía, porque al ser un lenguaje más simbólico, más abstracto, metafórico, podemos decir cosas terribles sin utilizar la palabra terrible, por ejemplo. Podemos hablar de... Yo soy muy partidaria, sí, de que la poesía sea súper directa, igual. Pero también tiene que tener esa parte simbólica, abstracta, metafórica, que te deje también como espacio para la reflexión. Entonces, siento que es un formato muy propicio para eso, para que uno pueda decir con un lenguaje, con un ritmo, con una cadencia y con una suavidad, cosas que también son muy terribles. La poesía no es novedad, que sea también súper de crítica, que sea muy crítica con la sociedad en la que vivimos y que tiene que ver precisamente con esta profundidad a la que yo he hecho alusión durante todo el video. Obviamente, si tú haces un trabajo de reflexión profunda, obviamente vas a llegar a la conclusión de que el mundo, como decía el tango, creo que era, fue y será una porquería. Bueno, pasan cosas en el mundo no es hermoso, no es perfecto, la naturaleza sí es hermosa y sí es perfecta, pero los eventos que suceden alrededor del mundo causados por los seres humanos distan mucho de eso, y la poesía siento que es una muy buena manera de expresar esa crítica que puedes hacerle a ese mundo que estás viendo pasar ante tus ojos todos los días, con un lenguaje que no tiene por qué ser ni muy rebuscado, ni muy técnico, no, en la poesía el lenguaje técnico sobra, ¿cierto? Entonces, punto número 4 y último, por hoy, escribo poesía también porque la poesía me permite retratar mi mundo, el mundo en el que vivo, digo, de una manera amable para contar lo terrible, o de una manera muy cruda, utilizando las palabras precisas también. Quizás me estoy contradiciendo, pero no importa, porque la poesía también permite eso. Así que esos serían mis motivos por los que escribo poesía. Luego se me van a ocurrir probablemente otros, porque yo creo que los motivos pueden ser muchos y muy variados, pero por ahora tengo eso.